Derivadas exponenciales. En este tipo de derivadas vamos a tener dos casos distintos en el que debemos utilizar sus respectivas fórmulas. ¿Cuáles son esos casos? Como su nombre lo dice, son funciones en donde se van a encontrar elevadas a un exponente. Por lo tanto, para que esté elevado a un exponente se necesita una base. En el primer caso, la base va a ser igual a una constante. ¿Cuál es esa constante? La letra E. Que la letra E debemos de saber que es el número de Euler, que es una constante que vale 2 puntos y tanto, pero nada más lo vamos a dejar así expresado como la letra E. Ese es el primer caso, cuando la base es el número de Euler y está elevado a una determinada potencia. El segundo caso es cuando la base es una constante o un número cualquiera y está elevado a una potencia. Bueno, aquí están respectivas fórmulas de derivación. Te dice que cuando la base es el número de Euler, la derivada es igual a lo mismo, a la e elevada a la potencia, y solamente que le tienes que anexar la derivada de la potencia, de lo que está arriba en el exponente. Y aquí cuando tú tienes un número, el número te dice que está elevado a una potencia y su derivada es lo mismo, pero lo tienes que multiplicar por el logaritmo de la base, que en este caso es el número cualquiera, por la derivada del exponente de la función que está elevada al exponente. Entonces esta sería la fórmula para un número y esta sería la fórmula para la constante e. Entonces, una vez que ya identificamos cuáles son las fórmulas, pues procedemos a hacer unos ejemplos. En estos primeros tres ejemplos voy a utilizar la primera fórmula. ¿Por qué? Porque en las tres tengo la constante Euler. Bueno, vamos a ver cómo se va a resolver, pero en los tres tengo la constante Euler. Entonces quedamos cuando está la letra E, se utiliza la primera fórmula que está elevada a una potencia. Aquí tenemos que saber que siempre cuando yo tengo la derivada de e a la x, siempre va a ser e a la x. Siempre la derivada de e a la x es e a la x, ahí no hay pierde. Pero ¿por qué es e a la x? Vamos a sustituir este ejemplo, esta derivada, que te dice que la constante de e a la u es igual a e a la u por la derivada de u. La derivada de e a la u es igual a e a la u por la derivada de u. Por lo tanto, siguiendo esta fórmula, te quedaría que la derivada de e a la x es e a la x, porque esta x vendría siendo la u de tu fórmula. Te dice que se multiplica por la derivada de u. La derivada de 1 de x es 1, por lo tanto nada más se pone el 1. Que hemos visto a lo largo de los cursos que cuando es 1 no es necesario ponerlo, porque 1 por esto te queda lo mismo. Entonces va a ser e a la x. Y aquí se comprueba que la derivada de e a la x siempre va a ser e a la x, no va a haber pierde. Repito, nada más hice la demostración para que quede claro por qué siempre la derivada de e a la x es e a la x. Acá tenemos otro ejemplo en donde ya está diferente al principio. En el principio solamente tenía e a la x, aquí tengo una función como tal un poquito más grande. Pero ¿cómo se deriva? Pues siguiendo la formulita que me dice que la derivada de e a la u es igual a e a la u, por lo tanto esto se va a pasar tal cual, sería e a la u, es decir, e al exponente que tiene 2x más 3, pero te falta esto, que es por la derivada de u, por la derivada del exponente. La derivada del exponente cuando tú tienes un número y una x es 2, la derivada de 3 es 0, por lo tanto se cancela. Entonces nada más la derivada del exponente es 2. Y esto recordemos que se tiene que pasar al principio para un mejor acomodo. Sería 2e a la 2x más 3. Y esto sería la derivada de esta función. Así quedaría resuelto. Y por último vamos a resolver esta función que les decía que tenía algo en particular. Esta función, si se fijan, es la multiplicación de dos funciones. Es u por v, por lo tanto aquí tengo que aplicar la fórmula de u por v, recordando que la fórmula de u por v es igual a u por la derivada de v más v por la derivada de u. Como ya lo sabemos aplicar, pues lo vamos haciendo directo. Sería y' es igual a u. ¿Cuál es u?
Recordemos que el primer término siempre es u, el segundo término siempre es v. Por lo tanto, u sería x cuadrada por la derivada de v. La derivada de e a la x, lo vimos hace rato, que siempre va a ser e a la x. Por lo tanto, se pone e a la x más la v. ¿Cuál es v? E a la x por la derivada de u. La derivada de x cuadrada es 2x. Y finalmente multiplicando, pues te quedaría prácticamente lo mismo, nada más lo acomodamos. Sería x cuadrada por e a la x, te quedaría x cuadrada e a la x más 2x por e a la x, te queda 2x e a la x. Y esto es la derivada de esta función. Ya lo hemos terminado, ya lo hemos resuelto. Entonces, pues serían estos tres ejemplos cuando la base, repito, cuando la base es la letra E, la constante de Euler. Aplicamos esta fórmula. Ahora vamos a hacer unos ejemplos en donde nos presenten un número para que se entienda cómo aplicar esa fórmula. Tenemos estos dos ejemplos, vamos a darle solución, pero para darle solución tenemos que ver cómo se aplica su fórmula. Te dice que cuando tú tienes un número de una base, pues obviamente tienes que utilizar la fórmula número 2. Te dice a a la u, la derivada es igual a la u, por lo tanto esto es a y esto es la u. Entonces para derivar esto te quedaría y' es igual a la u, que sería 4 a la x cuadrada menos 3. Posteriormente te dice tu fórmula que es por logaritmo de la base, es decir, por el logaritmo de la base. ¿Cuál es la base? 4. Entonces sería el logaritmo de 4. Aquí le ponemos un doble paréntesis para señalar que se está multiplicando esto por esto. Logaritmo de 4. Posteriormente la fórmula te dice que es por la derivada del exponente, es decir, por la derivada de esto. ¿Cuál sería la derivada de x cuadrada menos 3? La derivada de x cuadrada menos 3 sería 2x nada más, porque esto se multiplica. La derivada número 0, entonces te quedaría 2x. Y finalmente se puede decir que ya está resuelto. Este ejercicio ya lo resolviste. Nada más se recomienda pasar al principio el primer término y te quedaría y' es igual a 2x por 4x cuadrada menos 3 por logaritmo de 4. Y esto quedaría resuelto de esta forma. Así es nuestro primer ejemplo, cómo queda resuelto. Vamos al segundo ejemplo, de 15 a la u. Todo esto es u. Vamos a aplicar la misma fórmula de derivación. Es decir, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría que y' es igual a la derivada de a a la u es igual a la u, por lo tanto paso esto como está. Sería 15 a la u, que sería 4x cuadrada más 5x menos 3 por logaritmo de la base, que en este caso es logaritmo natural de la base. ¿Cuál es la base? 15, entonces sería logaritmo de 15. Y finalmente por la derivada de la u. ¿Cuál es la derivada de u? Derivamos esto, sería 2 por 4 son 8. 8x más la derivada de 5x es 5 y la derivada del número es 0, por lo tanto ya no se pone. Esto sería la derivada de esto. Ahora bien, pasando esto al principio te quedaría y' es igual, que señalada la derivada, de 8x más 5 por 15 de 4x cuadrada más 5x menos 3 por logaritmo de 15. Y ahí estaría resuelto ya nuestro ejercicio. Así es como se soluciona y así es como se aplican estas fórmulas de derivadas exponenciales. Espero se comprenda con estos ejemplos y ustedes puedan ya resolver algunos problemitas que les recomiendo y les sugiero aquí de este lado para que ustedes los practiquen y apliquen estas leyes o estas fórmulas. Les recomiendo que realicen estos ejercicios.